Hola, ¿cómo están, queridos docentes, queridos participantes? Una vez más, pues nos encontramos aquí en la Corporación Educa Perú para poder en esta oportunidad, pues, conversar sobre este módulo correspondiente a comprensión lectora. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por estar esperando para poder juntos empezar, pues, esta clase de manera entretenida, de manera atenta, con expectativas de poder practicar sobre todo este módulo que requerimos todos de manera general, ya sea de la especialidad que tú estés formado, no importa de cuál sea, necesitamos esto como un equivalente adicional para que podamos reforzar nuestro aprendizaje y estar aptos para el examen. Así que te agradezco por estar ahí, bienvenido a todos ustedes, por estar una tarde más con nosotros para aprender un tema muy bonito que corresponde al módulo de comprensión lectora, como vemos aquí. Pero pues que todos nos podamos seguir añadiendo para que así juntos estemos en este momento de aprendizaje, recordando y reforzando todo lo que ya sabemos y conocemos. ¿Cierto? Bien, vamos a pasar entonces a dar ya inicio a este tema que corresponde a la comprensión lectora, y en esta oportunidad pues vamos a ver también sobre el título, la idea principal y la idea secundaria. Estos elementos forman parte de la comprensión lectora, o mejor dicho, me ayudan, son las herramientas que fortalecen mi comprensión lectora para que yo pueda tener una correcta lectura al momento de estar yo pues visualizando un texto escrito. Bien, entonces vamos a pasar a ver cada uno de estos puntos de manera sintetizada, de manera rápida y centrándonos pues más que todo en ejercicios que han venido en los exámenes anteriores y sobre todo también poder reconocer cómo es que ahora el Ministerio de Educación está planteando algunas de estas preguntas en relación a algunos de estos títulos que tenemos aquí. No necesariamente el Ministerio de Educación te va a abordar literalmente con la pregunta en dónde encontramos el título en este texto o dónde se visualiza la idea principal en este párrafo, ¿no? O cuántas ideas secundarias hay en este párrafo número 8, sino que el Ministerio de Educación muchas veces suele camuflar estos términos poniendo otros que son similares para que así puedan a ti un poquito confundirte o tambalearte y puedas tener más tiempo para pensar y dar con la clave. Y eso es lo que no se quiere, porque lo que ahora se quiere como docentes que van a rendir el examen es que ustedes aprovechen todo el tiempo posible para que así puedan ahorrarse el tiempo y tener ese tiempo para poder desarrollar pues otros ejercicios que sí demandan el tiempo requerido. Bien, entonces vamos a recordar cada uno de estos puntos junto con ustedes. Espero que ya estemos conectados para dar inicio a esta lección. Muy bien, empecemos entonces hablando del título muy brevemente. Acá tenemos una imagen que dice reto, cítame el título. Nosotros nosotros no llevamos quizás esa práctica constante cuando leemos un documento escrito y no estamos de manera constante identificando el título. Mayormente solemos aplicar el encontrar un título cuando lo vemos en un ejercicio, cuando nos vemos enfrentados en un examen práctico o como docentes que son cuando se ven pues de manera interactiva relacionados con sus alumnos de tal manera que ahí puedan aplicar este tema. Pero de manera cotidiana no usamos o no estamos desarrollando la práctica de encontrar el título. Es por eso que tenemos que acordarnos sobre este punto, un contenido básico que tenemos que tenerlo. Si bien es cierto, tenemos un saber previo sobre este punto importante, pero es necesario reforzarlo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sería el título, profesores? ¿Cómo yo es que encuentro el título? ¿Con qué relaciono el título o a qué llamo título? Todo eso pues vamos a englobarlo en el siguiente concepto.
El título es la frase con que se da a conocer el tema del texto. Refleja también la idea principal, ojo en este punto, refleja la idea principal. Sin embargo, esta frase posee un carácter informativo que la diferencia del tema y por tanto la frase nominal vendría a ser más extensa. Para poder reconocer mi título, se hace una pregunta, se formula una pregunta. Como tenemos acá, ¿qué se dice principalmente sobre el tema? De esa manera te va a permitir a ti mejorar o te va a permitir encontrar el título mejor para ese texto. Antes de poder seguir, aquí quiero acotar lo siguiente. Con algunos de ustedes tal vez hemos estado en la clase de tema central. El tema central tiene mucho que ver en este punto, como lo hemos visto acá. Para que tú puedas identificar el título, tienes que hacerte la pregunta de qué se dice principalmente sobre el tema. Y para eso tú tienes que saber qué es el tema central. Recordemos un poquito, el tema central es el asunto o problema que tú vas a encontrar en ese texto. Y va a estar representado o va a estar mostrado a través de una estructura. Esa estructura va a ser una frase nominal, de manera general, que va a ser mostrada, pero que a la par, como frase de manera general que es mostrada, o mostrándote la idea general, también te va a plasmar lo más significativo de ese texto. Quiere decir que mi tema central me va a arrojar lo más importante de ese texto a través de la siguiente pregunta. Por eso hemos aprendido de cómo reconocemos el tema central cuando nos hacemos la pregunta de qué o de quién se está hablando en el texto. De esa manera yo puedo visualizar e identificar a ese asunto, a ese personaje, a ese individuo que está ahí como eje central de mi texto y por ende puedo encontrar y enlazar mi tema central. Por eso es que el tema central es eso, hay que tenerlo muy en claro. Entonces, a raíz de eso, va empalmándose lo que vendría a ser el título, porque el título tiene que ver con lo que es mi tema central, pero ya un poquito más amplio, por así decirlo. Mientras que mi tema central me va a dar la esencia de quién o de qué yo voy a hablar, mi título va a tomar esa esencia, pero o esa frase nominal que va a estar enmarcado en la esencia principal de ese texto, pero el título va a ampliarse porque va a explicar un poquito más de ese punto esencial. Lo va a ampliar con más palabras, lo va a describir, lo va a explicar con más palabras, pero no va a perder ese eje céntrico, que es de quién o de qué se ha hablado. Solamente lo va a añadir y lo va a complementar, y por ende es que la idea va a ser más extensa. O perdón, mejor dicho, la frase nominal va a ser más extensa, mientras que en el tema se da una frase nominal no tan grande, en el título la frase nominal sí vendría a ser un poco más extensa, debido a que amplía lo que dice el tema. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo empalmado, tanto mi tema central como mi título, porque de allí es donde yo voy a concatenar y poder dar luego con mi título. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado bien claro ese punto. Por eso les vuelvo a reforzar en ese aspecto. Para encontrar mi tema yo tengo que preguntar de quién o de qué yo estoy hablando, mientras que para yo encontrar mi título no tengo que preguntar exactamente de qué o de quién yo voy a estar hablando, sino que yo tengo que decir de qué o qué dice o de qué habla el tema, ¿cierto? A esto acoto un ejemplo. Yo tengo un texto que lo enseñé en tema central, un texto de un solo párrafo, que habla sobre personajes que van y le llevan regalos a Jesús que había nacido en el pesebre, ¿sí? Y son avisados, por así decirlo, y llegan hasta el Mesías para darle los obsequios correspondientes. Ahí tenemos que encontrar el tema central. El tema central lo podemos acoger, por así decirlo, con la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿De qué o de quién se está hablando? Se estaría hablando de los 3 Reyes Magos, por así decirlo, porque fueron Reyes Magos. No se sabe si fueron 3 o 5, pero fueron Reyes Magos. Entonces, de ellos estoy hablando.
Eso vendría a ser mi título. Pero, perdón, vendría a ser mi tema. ¿De qué o de quién estoy hablando? De aquellos personajes llamados Reyes Magos que fueron y llevaron los regalos al niño Jesús cuando nació. Pero mientras que el título no solamente se queda en de quién estoy hablando, sino que mi título tiene que ver qué han hecho ellos. Amplíe, ¿se dan cuenta? Entonces mi título sería la ofrenda o los regalos o la acción de la acción de los Reyes Magos hacia el niño Jesús, ¿no? Esa acción a manera de ofrenda, esa acción a manera de regalo, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, eso ya vendría a armar mi título, la ofrenda de regalos por los 3 Reyes Magos, o la ofrenda de los 3 Reyes Magos, y eso vendría a ser mi título. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro, y lo estoy reforzando un poquito más estos puntos para no confundirnos, porque gracias a esto, como acá lo dice en la diapositiva que vemos en esta parte, tiene que ver con mi idea principal en este punto de acá. Es la frase con que se da a conocer el tema del texto, la cual refleja también la idea principal. Cuando lleguemos en la idea principal, vamos a ver que tienen que estar de la mano. Por eso es que tema, título y también la idea principal tienen que estar concatenadas de tal manera que tú, cuando te pidan visualizar una idea principal, te vas de frente a la raíz, que es tu tema central. Y luego te vas de frente, dependiendo de lo que te piden, y así infieres, vas utilizando tu razonamiento inferencial y vas llegando a la respuesta. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver en este punto. Veamos un poquito más, entonces, a través de un ejemplo. Acá tenemos, o leamos, mejor dicho, este siguiente ejemplo. Palma, que como todos saben, escribía muy bien, con mucha gracia y desembarazo y con pulcritud. Cometió, sin embargo, en la tradición dos dimas de Tijereta, una confusión indisculpable. ¿Confundió qué cosa? En efecto, confundió un ganso con un ave de rapiña. Ave de rapiña, el ganso confundió. Lo que escribió don Ricardo fue esto, fue pluma de ganso u otra ave de rapiña. Pero es obvio que lo que quiso decir fue esto otro, pluma de ganso u otra de ave de rapiña. Cosa que se dan cuenta que es muy diferente cada una de estas denominaciones. Y conste que dicha tradición fue de las revisadas y corregidas por Palma. Entonces, vemos acá que este personaje Palma está sufriendo un pequeño problema gramatical, ¿cierto? Desde ahí visualizamos. Sigamos. Ahora, la frase que me sirve como título. Les dije, tenemos que visualizar el tema, el eje central. Vendría a ser el problema que ha sufrido Palma, ¿verdad? Al momento de redactar. Un problema gramatical. Entonces, estamos visualizando el tema. Ahora, ¿cómo identifico mi título? Preguntando de qué se dice de ese tema. Y amplía mi frase nominal, ¿sí? Mientras que mi tema era mi frase nominal nada más, yo voy a ampliarla. Y la voy a ampliar un poquito. Puede ser que sea el problema de este personaje, pero vamos a añadir un poquito más. Entonces, eso es lo que tengo que encontrar en mi título. Si yo encuentro mi tema central, voy a poder derivar mi título y por ende voy a conocer o encontrar mi idea principal tan fácilmente. Como vemos acá entonces, la frase que sirve como título para el texto, ¿cuál sería? Si todos no me están siguiendo, ¿cuál sería? Sería el error en la tradición de dos dimas de Tijereta, sería Palma y su error en una tradición, sería el craso error gramatical de Palma, de la indiscutible confusión de Palma o Palma y su ignorancia sobre aves de rapiña. ¿Cuál sería, profesores? Por favor, ya desde un inicio podamos intervenir para ver si me están siguiendo y así poder juntos pues seguir con esta práctica, porque más que todo es práctica. El curso de comprensión lectora es ejercitarte, así como el curso de razonamiento lógico matemático. Y igual pienso que para los demás cursos, si uno no está en esa práctica constante, es difícil que domine
de manera correcta y ávida pues los ejercicios que van a venir. Entonces quisiera que ustedes me den sus alternativas para ver si me están siguiendo y sobre todo que me están entendiendo. Pueden decir, profesora, si le entiendo, está claro, para mí la clave es la A, la clave es la B, escríbanme en el chat, por favor, para poder entonces saber que ustedes están ahí conmigo y ver cuál sería entonces también su postura de ustedes, su alternativa, y aprendamos juntos, porque aquí estamos para aprender y para poder ejercitar, ¿sí? Así que, ¿cuál sería en esta pregunta la clave? Si hasta aquí me están entendiendo, ¿sí? Y también déjenme tal vez alguna inquietud, profesora, no le entendí esta partecita porque habló muy rápido, o profesora, por aquí, esto de aquí no le entendí bien, no le comprendí porque mi señal está mal, etcétera, ¿no? Díganme para poder caminar juntos en este momento o en esta linda situación que se trata de aprender. ¿Sí? Entonces, para la mayoría, al menos que estamos participando, me están diciendo que la clave sería la letra C, ¿sí? Gracias a los profesores que están interviniendo, como el profesor Gustavo. Y entonces estamos siguiendo claro este aprendizaje. La clave entonces, en este momento, sería la letra, a ver, veamos si está en lo correcto el profesor, la letra C. Bien, excelente. Por eso que quiero que estén ahí conmigo. Cualquier cosita que capaz estoy avanzando muy rápido, sigamos. Yo lo que quiero es que podamos ir de frente a la práctica y terminar este tema porque es un tema ya conocido, solamente necesitamos reforzar un poquito nada más, ¿sí? Entonces sigamos con lo siguiente. Ahora, la clave que da el profesor Gustavo y entre los demás también que estamos aquí atentos, vamos a analizar la respuesta. ¿Por qué es la respuesta C, profesor Gustavo? También quisiera que me escriba en el chat para que él me argumente por qué sería la respuesta C, mientras leemos acá el análisis de la respuesta. La respuesta C acá es porque el autor considera un buen escritor a Ricardo Palma, ¿no? Pero sin embargo censura o prohíbe tajantemente su error, ¿no? En la redacción cometida, ¿verdad? De lo que se trató en el texto de Don Dimas de Tijereta. A ver, ¿alguna consulta? El profesor Gustavo señala a la profesora, por favor, ¿puede repetir el texto para leerlo bien? A ver, muy bien, retrocedamos un poquito. Este es el texto, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos. No se preocupen, la clase queda grabada. Ustedes pueden leerlo varias veces en casa y pueden practicarlo. Y cualquier consulta que tengan adicional, también hay un WhatsApp del módulo de comprensión lectora en donde podemos intercambiar opiniones, sugerencias o tal vez temas que quieran para poder enseñar en estos pocos días ya que se nos quedan. Bien, ahora sí, este sería el texto, ¿sí? Entonces, sigamos avanzando y la respuesta sería la letra C. Entonces, el análisis de la respuesta es simplemente que nos damos cuenta de manera rápida que hay un error gramatical en la redacción que Ricardo Palma pues nos mostró a través del texto de Dimas, en Don Dimas de Tijeretas, ¿sí? Y ese pues error gramatical es el título que se daría en ese texto. Veamos lo siguiente. Ahora vamos a un ejercicio que también nosotros hemos visto o ya los docentes han pasado en algunos exámenes. También antes de esto yo quisiera acotar lo siguiente. Quisiera acotar que en los últimos exámenes, o mayormente en el examen del 2018, lo que ha venido a través del examen, lo que el Ministerio de Educación te muestra, como les dije en un inicio, no es de manera literal en qué consiste el título, qué es el título, qué es la idea principal. Muchas veces las preguntas han sido camufladas a través de los siguientes términos, como por ejemplo cuál es la argumentación principal, la razón principal, y simplemente haciendo el análisis respectivo vas a dar con la respuesta. Entonces en este caso, miren, yo tengo acá el texto número 1 que se nos vino en el año 2015.
y junto con ustedes vamos a dar con la respuesta, a ver si es que estamos entrando en esto, ¿no? Y luego vamos a pasar a ver también cómo es que el Ministerio de Educación camufla, sobre todo cuando te piden ideas principales. En el título no tanto, pero también ha venido en un examen, creo, del 2013, donde te pidió el título, pero de diferente manera. Bien, ahora, el texto dice, la revolución tecnológica que estamos viviendo en las últimas décadas ha provocado la informatización del texto impreso y abre paso a una nueva forma de ser lector, el que construye su propio texto navegando por la red a través de los webs, de los chats, bloggers, etc. El lector construye su propia ruta, su caminito, y no se limita a seguir la que fue marcada por autores con frecuencia desaparecidos o como mínimo desconocidos. ¿Sí? No se limita. Más bien, para la lectura, la informatización va a tener consecuencias aparentemente contradictorias. Ser lector es ahora, según se mire, más fácil o más difícil. Por una parte, la información es mucho más abundante y rápida, inmediata, y los canales de producción y acceso cada vez son menos selectivos. Por otra, interactuar con el flujo incesante de información en la que con frecuencia confluyen elementos distractores de enorme atractivo y que favorecen pues a una mente de malabarista. Exige pues unas competencias que no requieren en el mismo grado la lectura de información analítica de textos ordenados y concebidos según una lógica. Aparentemente, al menos, la tarea del lector se multiplica, no se conforma con picotear de aquí para allá y más bien se propone una mirada crítica y sobre una información con frecuencia desordenada y difusa. Bien, esta es la primera parte del texto. Sigamos. Esta lectura posmoderna o hermenéutica hace más perentoria aún la necesidad de contribuir a formar lectores activos, dotados de criterio, capaces de combinar la lectura rápida y muchas veces superficial, que a menudo requiere la red con la capacidad de concentrarse en la lectura lineal de textos narrativos o expositivos. Así nos vamos acercando al lector moderno, un lector que procesa el texto, que accede al conocimiento de otros e incrementa y transforma más bien el suyo propio a través de la lectura pues, de múltiples textos que son leídos por y para uno mismo, en un silencio conducente a la reflexión. Este lector moderno que elige, procesa, dialoga en el texto y lo interpela, es el lector que todos proponemos en nuestras instituciones de educación para formar ciudadanos libres e ilustrados. Ese lector es, en perspectiva histórica, un invento bastante reciente. Excelente, está bastante clarito el texto. ¿Qué nos piden? El título más adecuado para el texto, ¿cuál sería? Tienes que identificar primero al tema, porque el tema es el meollo del asunto, la esencia, y de allí vas a desprender o vas a ampliar un poquito más. Mejor tienes que buscar cuál es el problema, cuál es el asunto céntrico, de quién se está hablando. Cuando lo encuentres, pregunta, ¿de qué está hablando entonces este tema? ¿Qué más hay a su alrededor? ¿Qué es lo que más se ha dicho? Porque el tema central, para mí personalmente, el tema central es algo específico, que no tanto te describe o te explica, te da lo central, pues, por ende es el eje central del texto. Pero ya el título va adicionando un poquito más, se va abriendo, se va sumando términos, pero sin perder ese eje. Entonces, ¿cuál sería aquí en base a mi lectura? La información del texto escrito, como vemos en la primera, la revolución tecnológica, las tareas del lector moderno
o las nuevas formas de ser lector. Vino en el examen de nombramiento 2015. Y en base a lo que ahorita estamos aprendiendo conmigo, por favor, vayamos a dar con la clave. Vamos a ver la lectura nuevamente a grosso modo y vamos a visualizar de lo que está hablando. Como les dije, tenemos que hallar el punto clave de quién o de qué se está hablando aquí. En este caso, vemos aquí que se habla en un primer momento de la revolución tecnológica. Cuando yo voy a encontrar, para poder hallar mi título de tema central, tengo que ver ese eje que está en la cual hace girar todo mi texto. Entonces, acá, navegando por la red, como lo acabamos de leer, ¿no? Y dice para lectura, la informatización, etcétera, etcétera. Por otra, interactuar con el flujo incesante de la información, confía en elementos que exigen. Ojo, acá está describiendo todo eso. Está describiendo la situación que está pasando. Pero tenemos que encontrar de quién se está hablando o de qué. Entonces, digamos, aparentemente al menos la tarea del lector se multiplica, no se conforma con picotear de aquí y de allá. Le estoy reforzando un poquito, ¿sí? Para que no nos equivoquemos. Esta lectura posmoderna hermenéutica hace más perentoria una ansiedad. Así que nos vamos acercando al lector moderno, el lector que procesa, este lector moderno que elige, procesa, dialoga con el texto y lo interpela. A ver, miren, acá dice algo muy importante. Aparentemente, al menos, la tarea del lector se multiplica y no se conforma con picotear de aquí y de allá y se propone una mirada crítica sobre una información con frecuencia desordenada y difusa. Quiero que entiendan que acá está describiendo lo que alguien está haciendo, ¿sí? Igual que en la otra diapositiva también estamos viendo sobre lectura, pero mayormente lo que se hace, cuál es la función, qué es lo que se está realizando y quién lo está haciendo y luego cómo este personaje se va transformando debido a lo que se está realizando. Así nos vamos acercando, dice el lector moderno, un lector que procesa el texto, que excede el conocimiento, etc. Entonces, en otras palabras, nosotros estamos girando todo en un eje central que es el lector, ¿sí? Pero todo lo demás que ha descrito son las funciones o tareas que se está realizando. Obviamente que en base a la lectura, a las nuevas formas de lectura, etc. Pero hay alguien en la cual se está compenetrando todo lo que está ahí escrito. ¿Vendría a ser la informatización del texto escrito? No. La revolución tecnológica tampoco. Las tareas del lector moderno o las nuevas formas de ser lector. Las nuevas formas de ser lector por ahí, que he visto unas alternativas que me ha dado el profesor Gustavo, el profesor Teodoro. Muchas gracias por su participación, por estar aquí participando, por su participación siempre, ya sea en cualquiera de los cursos que se están dando, ¿no? Gracias por interactuar y así poder ayudar y reforzar el aprendizaje, ¿sí? Pero en este caso, identifiquemos bien el tema central. Y por eso es que mi alternativa sería la letra C, lo que hace un momento acaba de aparecer en las diapositivas. Sigamos avanzando y vamos a seguir un poquito más rápido porque son varios puntos y luego ya vamos a ir ya para que ustedes también lo vayan haciendo con ejercicios de exámenes que han venido en años anteriores. Acá tenemos otro texto, muy bonito también, lo voy a leer y conmigo lo vamos a hacer. ¿Qué vemos nosotros, lector, en la primavera, el verano, el otoño y el invierno? ¿Cuál de estas estaciones del año es para nosotros la que hace nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, las remembranzas de la niñez, los sucesos de nuestra vida? Un rasgo común a dos estaciones o a todas las estaciones. Puede ser para nosotros representativos de una sola estación y esa estación sola puede decirnos lo que nos dirán los demás. ¿Por qué el haz luminoso de este faro en el mar es para nosotros el verano y no el invierno? ¿Es un sentimiento indefinible? ¿Hemos contemplado estíos para nosotros inolvidables? ¿Hemos contemplado tantas veces en el reposo y en el silencio su luminosidad callada que gira y torna? Sobra la naturaleza, ponemos nuestro espíritu, una cosa no es la misma para dos hombres, y a lo largo de la vida
Y a medida que se van apagando los ardores en nosotros, van quedando más vivas y resaltantes ciertas características de las cosas que ya para nosotros serán definitivas. Qué bonito texto, ¿verdad? ¿Cuál es el título más adecuado del texto? Procedamos. Estamos hablando, ¿qué vemos nosotros, lector, en la primavera, el verano, el otoño y el invierno? ¿Cuál de estas estaciones del año es para nosotros la que hace nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, las remembranzas de la niñez, los sucesos de nuestra vida? Está hablando a alguien, ¿verdad? Y sigue, un rango común a dos estaciones, a todas las estaciones. Identifiquemos entonces de quién o de qué se está hablando. Y todo lo demás gira a su alrededor. Entonces, ¿cuál sería la clave? La apreciación subjetiva del clima, la definición definitiva de la vida, el paso de los años en los hombres o la percepción íntima de hechos y cosas. Estamos identificando aquí personajes, ¿cierto? ¿Qué vemos nosotros, lector? Y sigue el verano y todo lo que las afectaciones que tiene hacia ese individuo, hacia el lector, y también las consecuencias que es para ellos. Porque acá dice, ¿por qué el haz luminoso este faro en el mar? Es para nosotros el verano y no el invierno. Es un sentimiento indefinible. Sigue hablando de personajes de manera casi directa. Entonces vemos que aquí ya nos está arrojando de qué o de quién está hablando o de quiénes. Y luego lo que está sucediendo a su alrededor. Ojo, identifiquemos. Está clarito. Por eso, ¿cuál sería acá el título más adecuado? ¿La apreciación subjetiva del clima? No. ¿La definición definitiva de la vida? Tampoco. ¿El paso de los años en los hombres? ¿O la percepción íntima de hechos y cosas? Entonces está muy claro, ¿verdad? Que está hablando de personajes, obviamente, en el transcurrir del tiempo, en el cual entran factores climáticos a tallar. La alternativa sería la letra C. El paso de los años en los hombres. ¿Sí? Así que gracias, profesor Ernesto. En este caso, la alternativa sería la letra C. Eso quiero que entiendan, vamos, es sencillo, solamente que es un poquito subjetivo a veces dar con el título, pero si lo tenemos bien en claro, los términos, mejor dicho, el concepto, el tema de lo que es mi tema central, de lo que es mi título, lo que es mi idea principal, y esas están no solamente ramificadas unas con otras, sino que también tienen relación ambas para que trabajen juntas y te aporten a la comprensión de tu texto, entonces tú vas a poder dar con la respuesta, sin tanta necesidad de saber mucho, simplemente saber lo esencial, saber lo más necesario. Bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver la idea principal. También cortito el concepto y enmarcado muchísimo en lo que acabamos de hablar. La idea principal, o denominamos idea principal, como acá lo tenemos, a tesis o planteamientos centrales a la idea de mayor jerarquía conceptual que se desarrolla y explica en el texto. Nos detenemos un poquito. Entonces, estamos viendo que la idea principal va a estar enmarcada en el rango mayor, ¿cierto? El más importante, el que va a estar de manera jerárquica, de manera principal, ¿sí? Y que va a explicar en síntesis lo que va a decir el texto, pero explica lo más importante que dice el texto. También, obviamente, podemos mencionarlo como una tesis o un planteamiento central. Son denominaciones, nomenclaturas que tú puedes utilizar para tu idea principal, como quieras. ¿Qué más vendría a ser la idea principal? Es el núcleo del discurso en torno al cual se sostienen las demás ideas principales. Exacto. La idea principal es de donde va a salir las ideas secundarias. Como por eso dices el núcleo. Es como si fuera esa semillita, esa plantita que se siembra, pero de ese tronco salen las ramitas, luego salen los frutos, ¿verdad? De toda esa semilla. Y esa semilla vendría a ser la idea principal, que luego va a dar origen a las ideas secundarias, pero que esas ideas secundarias se van a sostener en ella misma, en la idea principal. Es otro punto muy importante. La enunciación de la tesis, mejor dicho, o la idea principal,
viene bajo la forma de una oración. Exacto, yo les he dicho, viene bajo la forma de una frase nominal. Pero en este caso va a tener forma de oración. Por eso es que es muy importante que tú sepas diferenciar una con otra, ¿sí? La enunciación de la tesis va a estar enmarcada dentro ya de una oración, pero sin perder la relación que guarda con el tema y con el título. Por eso es que yo le he escrito así. Las manifestaciones de la idea principal vendrían a ser entonces el tema y el título. Lo que acabo de decir. Porque si yo encuentro mi tema, si yo encuentro mi título, por obvias razones, yo ya sabré qué es mi idea principal. Solamente que en muchas ocasiones yo lo voy a encontrar enmarcado dentro de una oración. Profesor Teodoro, los profesores, si me están interviniendo, les agradezco bastante. Profesor Teodoro hace una pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre el tema y el título? Les acabo de decir desde hace unos minutos. El tema central es aquel enunciado a manera de frase nominal, pero que te plasma a través de esa estructura de frase nominal, te plasma la idea general donde radica lo más significativo de tu texto, lo más esencial de tu texto. Mientras que mi título te va a dar también esa frase nominal que va a estar enmarcado en lo esencial de mi tema central, pero que se va a añadir o se va a complementar con más términos que van a ampliar un poco más esa frase nominal. Por ende es que esa frase nominal como título ya viene a ser una frase nominal extensa que yo la llamo frase nominal explicativa o descriptiva. Por eso es que les puse un ejemplo al inicio. Si yo tengo un texto en el cual me está hablando sobre el acontecimiento del nacimiento de Jesús, sobre todo la participación de los reyes, de personajes que fueron a darle ofrendas de regalos al niño Jesús que recién nació, es un texto que no va a título, simplemente está hablando de personajes que van y le regalan algo a un niño que nació en un pesebre. Podemos simbolizarlo con el nacimiento de Jesús. Yo tengo que encontrar mi tema central. Mi tema central vendría a ser esos personajes que fueron a darles ofrenda, que se les puede denominar Reyes Magos, porque no se sabe cuántos fueron. Pero si yo quiero encontrar mi título, yo no voy a decir solamente los Reyes Magos. Mi título es más amplio, mi frase nominal. Entonces yo tendría que decir la ofrenda que realizaron o la ofrenda de los Reyes Magos, ¿cierto? Entonces lo voy ampliando, de eso se trata. Entonces eso ya hace unos minutos lo hemos acabado de mencionar y por eso hemos pasado a desarrollar los ejercicios y les he pedido que me puedan formular sus preguntas en cada paso o tema que vamos tratando para que no nos vayamos confundiendo. Ahorita estamos ya en la idea principal y quiero que este punto quede bien claro y que no se diferencia mucho del título y no se diferencia tampoco del tema central. Van concatenados, pero tienen algo diferente, ¿sí? Entonces, es lo que ahorita estamos en el caso de idea principal. Espero al profesor Teodoro haberle dado explicación a su pregunta, respuesta. Si gusta, después lo puedo ampliar o después por el WhatsApp me comentan todo lo que quieran y poder así intercambiar opiniones, ¿sí? Ahora, en este caso, como les dije, la idea principal entonces vendría a ser esa semilla que va a brotarme pues el tronco, las ramas y me va a echar pues las ideas secundarias de donde se va a sostener posteriormente esas ideas, va a ser de mi idea principal y que va a estar enmarcado bajo un enunciado de la forma de una oración y mayormente esa idea principal pues va a plasmar lo que vendría a ser el tema y lo que vendría a ser el título. Bien, ahora sí, ¿y qué vendría a ser mi idea secundaria? Fácil, ¿verdad? Mi idea secundaria es la idea principal que el texto desarrolla o que el texto carecerá de acreditación o aceptación si no se ve sostenida
en las ideas secundarias. Exactamente, acá nos detenemos un poquito. ¿Por qué? Porque la idea principal, si bien es cierto, es ese tallo, raíz, de la cual sostiene las ramas que son las ideas secundarias, pero también viceversa es lo que quiere decir acá este punto. Porque si yo solamente tengo las ideas secundarias, o mejor dicho, solamente tengo la idea principal y no tengo las ideas principales, no va a estar del todo aceptada o sostenida como idea principal válida. Por ende, es como si fuera causa y consecuencia. Hay una causa que es mi idea principal, pero que va a tener sus consecuencias que van a ser mis ideas secundarias, o van a ser mis resultados que van a ser mis ideas secundarias, por así decirlo. Entonces, es necesario que para que exista la una, tiene que existir la otra, obligatoriamente. Es lo que quiere decir aquí. La idea principal que el texto desarrolla carecerá de crédito o aceptación si no se ve sostenida en las ideas secundarias. Las ideas secundarias son las ideas que fortalecen y sostienen la idea principal. Como les dije, ¿no? Es necesario que exista la idea secundaria para que exista la idea principal, y creo que también viceversa. Estas pueden cumplir diversas funciones, exacto. Ellas cumplen las funciones de argumentar, comparar, ejemplificar, reiterar, ampliar y justificar. Es por eso que yo quería a ustedes también darles unos ítems, a lo mejor dicho, mencionarles rápidamente cuando a veces nos vienen los ejercicios en el examen y te preguntan, te dan una frase y te dicen, ahora este texto ejemplifica, por ejemplo, la verdad del ser humano. Entonces, ¿en cuál de las alternativas podemos ver, ¿no? O podemos comparar este texto que está hablando de la verdad del ser humano, ¿no? ¿Cómo se va a ejemplificar ese texto a través de las alternativas? Entonces, a veces viene ítems así que te preguntan con los términos comparar, ejemplificar, argumentar, etc. ¿Sí? Entonces, cuando te piden eso, lo puedes relacionar con las ideas secundarias. Y cuando te piden argumenta principalmente el autor, el texto tal, entonces ahí ya no te está pidiendo la idea secundaria, sino la idea principal. Eso hay que tenerlo muy en claro. Es por eso que aquí vamos a entrar ya a ejercicios que tienen que ver, que nos ha venido en el último examen del 2018, que les ha venido y que no ha venido exactamente con los términos encuentra la idea principal o encuentra la idea secundaria. Ya no te viene así, sino que te viene de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la razón principal de? Es una forma. Otro, el argumento principal de esto es, bien, entonces de esa manera van jugando, pero al final te piden lo mismo, a menos que ya no vaya el término principal y solamente como acá vemos, te piden cuál sería o argumenta tal texto, el autor argumenta tal texto, ¿no? O cuáles del texto, cuáles son aquellas equivalencias que argumenta el autor del texto y te ponen cuál de ellas son equivalentes las alternativas, ¿no? Y tienes que buscar y ahí serían sus ideas secundarias. Vamos a pasar eso a ver de ahí posteriormente. Tal vez ya para el mes de junio vamos a reforzar ya con exámenes realizados en donde hay ítems que darle, estrategias que darles de cómo deducir aquella clave en el examen. Por ejemplo, hay antes que de las alternativas que te dan, hay una frase que te señala y te dice, por concluir o para concluir este texto tienes que, dos puntos, ¿no? Entonces ahí también se refiere a algo, ¿sí? Y simplemente por ese término concluir tú ya sabes lo que te está pidiendo. Tal vez te está pidiendo el nivel crítico y no el nivel inicial y no el nivel literal. ¿Sí? Les estoy lanzando nada más cositas así, que luego vamos a verlo ya posteriormente en otra clase tal vez. Voy a reforzar nuevamente lo que es niveles de comprensión lectora y con ítems así similares para que puedan identificar cómo es que viene un poquito camuflado el examen de Ministerio de Educación. ¿Sí? Ahora bien,
Entonces, ha quedado claro hasta aquí, espero, lo que es idea principal, lo que es idea secundaria, lo que es el título y lo que es el tema, que lo he dicho a grosso modo. A ver, entonces con estas premisas ya dadas, teorías dadas de manera sintética, vamos a pasar a desarrollar algunos ejercicios que nos ha venido en los exámenes, ¿sí? A ver, vamos a ver el primero de ellos. Es el que nos ha venido hace poco en el examen de nombramiento docente del 2018. Y ya conocemos el texto, ¿verdad? Y acá vayamos a la pregunta. Yo le he denominado idea principal. ¿Por qué? Porque acá te pide cuál de las siguientes frases expresa la enseñanza principal del cuento. Nosotros sabemos de qué se trata el texto, ¿verdad? Se trata de una mujer que se puso a tejer y descubrió pues que podía hacer magia y todo lo que ella quería podía tejer y lo podía transformar. Y en una de esas pues que descubrió eso, pues también descubrió que se sentía sola y también se tejió un esposo, un marido para que le acompañe. Al final el marido le salió no como esperaba y lo tuvo que deshacer, ¿cierto? Entonces ya sabemos de lo que se trata. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza principal? ¿De qué en la enseñanza moraleja que te está dando, qué es lo más principal que te está arrojando este texto? En la boca del mentiroso lo cierto se hace más dudoso. No todo lo que se ama se desea y ni todo lo que se desea se ama. Cuando dos personas desean lo mismo se convierten en enemigos. ¿Cuál sería? Te piden lo principal, la idea principal de todo eso, pero a modo de enseñanza. Fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de profesores? Bueno, los que lo han hecho, tal vez sin saber, en ese momento, yendo con la respuesta, felicidades, ¿no? Pero aquí, en base a la enseñanza, lo que se ha leído para poder visualizar cuál sería lo principal, la idea principal de esta gran lectura que se nos vino y de esta muestra de enseñanza importante que nos plasmaron, pues sería la letra. ¿Cuál sería? A, B o C. A ver si me intervienen profesores. Profesor Teodoro, profesor Gustavo, profesor Ernesto, gracias por participar. Profesor Clímaco también, muchas gracias. Profesora Jacqueline, profesora Vanessa. Lo podemos visualizar más rápido, tal vez ahora lo podemos tener más claro. La respuesta entonces, ¿cuál sería? Sería la letra B. Felicidades, profesores Gustavo, profesor Leoncio. Gracias por participar. Todos, por favor, tratemos de participar y de poder seguir aprendiendo. ¿Se dan cuenta? Fácil, pero viene de esa forma. Creo que este año, el año que pasado ha venido más fácil todavía las preguntas. Quizás un poquito disfrazado, pero más sencillo de entender. Muy grandes, eso sí, el texto. Ahora, vamos al otro. ¿Cuál es la razón principal por la que la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? Te pide lo más principal, o sea, lo más importante, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón principal por qué la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? ¿Se acuerdan? ¿Por qué será? Porque su esposo se olvidó de la idea de tener hijos junto a ella y más se envaneció o se dejó llevar por el lujo, la plata, como los hombres hoy en día no ven lo que es el dinero, lucrar, y muchos de ellos, no todos, ojo, ya se van por ese camino, sí, y no por el que sería, ¿no? Entonces, en ese caso, vemos acá un esposo malagradecido, ¿cierto? Que más quiso la platita y es lo que se centró, mientras que ella no. Entonces, ¿cuál fue lo más principal que puedo extraer de acá? Lo más esencial. A, porque su esposo se olvidó de la idea de tener hijos junto a ella, porque su esposo la había aislado en la torre más alta del palacio tal vez, o porque su vida se redujo a tejer cada uno de los pedidos de su esposo. ¿Cuál es la razón principal? ¿Cuál es la idea principal? A ver, profesores, si nos acordamos en el examen, ¿cuál vendría a ser acá? ¿Cierto? Entonces, la letra que vendría a ser acá del texto que ya conocemos vendría a ser la letra C, ¿cierto? A la tejedora, lamentablemente, pues, en vez de gozar una vida linda con su esposo, pues, tuvo que estar tejiendo todo lo que él quería. Se volvió vanidoso, se dejó llevar por el placer de la plata, del dinero y de todo lo que eso conllevaba, y al final, pues, no le importó la mujer.
¿Sí? Entonces, eso es la respuesta correcta, sería la letra C. Muy bien, ¿se dan cuenta? Vamos al otro texto. También en este texto vemos a un personaje, María de Houges, que es una de las pocas mujeres de la historia antigua en haber sido ejecutadas por la publicación de escritos políticos. Vemos este personaje principal que hizo o que tuvo que pasar diferentes acontecimientos y uno de ellos pues le costó la vida lamentablemente por su protesta que hizo, ¿verdad? Pero murió luchando, por así decirlo. Entonces, triste, ¿no? Pero una mujer de ejemplo para todas las mujeres en especial. Entonces, ¿cuál sería aquí la idea principal? O mejor dicho, en el último párrafo del texto, el autor cita un comentario de un adversario político de Olimpia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ese adversario cita acá en la última parte? Acá dice, recuerden, tiempo después y profetizando la oscuridad que caería por más de un siglo sobre la causa de los derechos de la mujer, un adversario político montañés la mencionó en un discurso. Recuerden a esa mujer, hombre, dijo todavía él, de manera irónica, ¿no? La descarada Olimpe de Houges, quien quiso politiquear y cometió crímenes. Todos esos seres inmorales han sido eliminados bajo el hierro vengador de las leyes. Y dirigiéndose a las mujeres en la audiencia, agregó encima este personaje, ¿y ustedes quisieran imitarlos? No, solo se sentirán dignas de estima cuando sean lo que la naturaleza ha querido que fueran. Queremos que las mujeres se respeten y es por ello que las forzaremos a respetarse a sí mismas. ¿Se dan cuenta? Tremendo personaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiso decir? A ver, tan lindo, ¿no? Este adversario. En el último párrafo el autor cita un comentario de este adversario. ¿Qué finalidad principal tuvo de ese párrafo chiquito? ¿Qué fue lo principal? ¿Cuál es la idea principal que ahí rescatas? A. Señalar que Olimpe terminó siendo considerada una criminal por sus orientaciones políticas. B. Cuestionar la actitud intolerante de los líderes políticos montañeses hacia las ideas de sus rivales girondinos. C. Mostrar cuál fue la perspectiva dominante sobre el papel de la mujer y la sociedad tras la Revolución Francesa. ¿Cuál crees que sería? No porque te acuerdas de la clave que has marcado o porque lo has visto en el internet la respuesta, sino en base a lo que estamos viendo, estudiando y en base al párrafo que acabamos de leer. ¿Cuál vendría a ser la finalidad principal del autor cuando citó este comentario? Al citar este comentario, ¿no? El autor, ojo, no el adversario. ¿Cuál es la finalidad principal del autor que escribió este texto al citar este comentario? ¿Qué es lo que nos quiso enseñar? A ver, profesores, intervengan, ¿sí? No confundamos, una cosa es el personaje dentro del texto que está interactuando y otra cosa es el autor como de manera externa, involucrándose, pero viendo hacia una mirada afuera. Y de esa forma también puede involucrarse. Entonces, ¿cuál sería aquí la alternativa, profesores? Principal, en ese caso, a ver si tienen algunas alternativas que me puedan decir, o vamos de frente a la clave para seguir avanzando de manera rápida, ¿sí? Entonces, acá estoy viendo en el chat, el profesor Gustavo dice la C. A ver, profesores, gracias. Profesor Leoncio, gracias por estar conmigo aquí participando. A ver, para los profesores dice que la alternativa sería la finalidad del autor, por citar este comentario, es mostrar cuál fue la perspectiva dominante sobre el papel de la mujer en la sociedad tras la Revolución Francesa. Veamos si esa es la alternativa correcta. Felicidades, profesores. Es decir, eso es lo que quiso mostrar el autor al desprender ese comentario de ese último párrafo. Es lo más principal, mostrar la perspectiva que en ese entonces se dominaba sobre el papel que en esa época se tenía de la mujer en la sociedad de la Revolución Francesa. Muy bien, muchas gracias, profesores. Así es, como ven, vamos aquí junto con ustedes desarrollando y practicando.
Sigamos viendo. Entonces, este es un tercer texto que habla pues de también uno de los textos que pudimos haber llevado a cabo. Se dan cuenta, es amplio también del año que se dio anteriormente. Y acá también nos dicen sobre lo que vendría a ser más que todo el mover de la empresa, el mover de la productividad y cómo es que se está ejerciendo y cómo se está llevando a cabo. Vamos a leerlo un poquito de manera rápida, algunos de las líneas que vemos acá. Una característica de nuestro tiempo es la fe en el mercado como mecanismo para la asignación de bienes y servicios. El motor de la libre competencia induce a la innovación, a la mejora continua y a la eficiencia en el uso de los recursos. Estamos viendo entonces de qué, de la libre competencia, ¿cierto? ¿De dónde o de qué? Del mercado. El fervor ha llevado a muchos a creer que cada vez más ámbitos han sido positivos en múltiples áreas, en múltiples. Luego es que el fervor ha llevado a muchos a creer que cada vez más ámbitos de intercambio social pueden beneficiarse con la llegada de la libre competencia, ¿sí? Entonces, estamos viendo puntos importantes y cita la educación. La educación, o un ejemplo es la educación en la que el Estado ha tenido algunos resultados desalentadores, pero aquí es en donde el entusiasmo por la libre competencia induce al error. Querer mejorar la educación desde esta perspectiva es ignorar que el servicio educativo tiene muchas particularidades. Es muy diferente a un servicio comercial, eso es obvio, ¿no? En el que se realizan transacciones de libre competencia. Fundamentaré esta idea realizando una comparación entre el servicio educativo y un servicio típico, como el que se ofrece en un restaurante. Es muy diferente, ¿no? En primer lugar, en un restaurante es diferente lo que se realiza, ¿no? En un restaurante se prima sobre todo la calidad del servicio, la opinión de los comensales, ¿no? Ellos son los que mandan, los que eligen la calidad de los restaurantes. Es muy diferente, ¿no? En educación suele ser algo distinto, y es lo que va hablando, ¿sí? Poquito a poquito nos vamos acordando de este texto. Y así cita, ¿no? En segundo lugar, encontramos una diferencia en el tiempo que toma conocer los resultados del servicio. Apenas sale de un restaurante un comensal, tiene una idea bastante clara de la calidad del servicio que recibe, ¿sí o no, profesor? Ustedes que van a los mejores restaurantes, ¿van por qué? Porque me dijeron, puede ser. Porque pasé por ahí, puede ser. Pero mayormente cuando yo voy o elijo un restaurante es porque sé la calidad de servicio que me han dado. Es en la mayoría. Entonces tiene que ver mucho cuando tú ingresas a un restaurante, que ahí nada más al salir ya sabes lo que te han dado y cómo es el servicio que te ha brindado, si te ha sido satisfactorio o no. Entonces, esto es muy cierto. En educación, en cambio, los resultados del servicio se conocen mucho después, ¿verdad? Que se ha decidido optar por él. No es lo mismo que yo me voy a tomar acá en el restaurante de Vallejo, ¿verdad? Me voy a tomar mi naranjada frozen con mi pato guisado, ¿verdad? Y ya sé cómo me han atendido y sé lo rico que cocinan ahí, ¿no? En educación, como acá lo señala, demora muchísimo más tiempo. Una parte de la calidad se revela inmediatamente, pero parte de ella, quizá la más significativa, es en el futuro. Quiere decir que acá los resultados mayormente los puedes visualizar no en el mismo momento, ¿no? Sino se refleja mayormente en el futuro. Si un colegio no hizo un buen trabajo preparando a sus estudiantes para enfrentar sus vidas universitarias o profesionales, ellos no podrán identificarlo, sino cuando sea tarde recién. ¿Se dan cuenta? O visto de manera positiva, el éxito de una institución educativa se refleja en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos, no solamente sus alumnos que tienen ahora, sino el éxito que han alcanzado los que salieron. Así es fácil caer en cuenta de que las buenas inversiones educativas necesitan un horizonte de largo plazo. Esto último es difícil de compatibilizar con los horizontes de las inversiones con fines de lucro. En tercer lugar, observamos una diferencia con relación al rol del consumidor o
en el resultado del servicio o con el resultado del servicio. Es decir, que el restaurante o un restaurante sea bueno o malo depende muy poco de los paladares o del esfuerzo de los comensales, sí o no. Mientras que la provisión del servicio educativo es muy diferente. El esfuerzo de los estudiantes, que no solamente son ellos los agentes educativos que entran a tallar, sino también los padres, los docentes, los directivos, importa muchísimo, ¿verdad? Y en esta línea, pues los otros consumidores también juegan un rol importante. Mientras que para el comensal de un restaurante estándar, poco importa si el sujeto de la mesa vecina prefiere arroz o papas fritas, o si tiene ideas conservadores, o si tiene ideas liberales, muy poco les importa, ¿verdad? Para un comensal, ni el perfil ni las preferencias de los resultados comensales son relevantes para su propia experiencia gastronómica. No son relevantes para su propia experiencia gastronómica. Inclusive algunos ni siquiera tenemos mucha experiencia gastronómica. Y por ende es que no es tan relevante. En la escuela, sin embargo, el resultado depende de los estudiantes en conjunto, pues cada uno de ellos puede jugar un rol en el aprendizaje de sus pares. El texto 3, como acá lo cita, que está adaptado, y ahí lo señala. Y en cuarto lugar, hay que considerar que el servicio educativo se contrata pocas veces. No hay un aprendizaje basado en repetir frecuentemente la contratación de dicho servicio. Es cierto, mientras que en un restaurante sí. Por otro lado, en un periodo de 10 años, un comensal se ha preguntado muchas veces, ¿a qué restaurante debo ir? De esta manera va ganando experiencia. ¿Cómo tomar decisiones? El comensal sabe qué factores considerar y cómo sopesarlos para decidir. Esto a él le permite aprender a elegir cada vez mejor, ¿cierto? En ese mismo periodo, un padre no ha tomado muchas decisiones sobre la elección más bien de un colegio para su hijo. La contratación del servicio educativo no le es tan asiduo, tan constante, por así decirlo, debido a que esto es esporádico, pues es eventual. Da menos oportunidad, por ende, de la repetición. Los padres de familia son más propensos por ello al error. ¿Se dan cuenta? Errores que cuestan caro. Una consideración final es obviamente la equidad, porque una variedad de razones, los niños de hogares en sí pobres tienen más dificultades para el aprendizaje que los niños de hogares más favorecidos. Por ende es que no se ve una equidad en sí. Educar a los primeros es más caro y por eso un país debería asignar más recursos para la educación de los pobres. Sin embargo, los mercados hacen exactamente todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Asignan más recursos educativos a aquellas escuelas donde hay mayor capacidad de pago. Para que un mercado de servicios educativos funcione adecuadamente necesitamos capacidad de pago. Para que un mercado de servicios educativos funcione adecuadamente necesitamos regular varios aspectos de nuestra realidad. Los riesgos de no hacerlo son muy grandes. Mientras necesitamos regular varios aspectos de nuestra realidad, tenemos que pensar que los sistemas educativos van a mejorar con mayor participación privada, mejor dicho, con fe. Tenemos que pensar con fe cómo mejorarlo. Sin duda, pues se trata de un tema que necesita mucho debate sobre la base de razonamientos sesudos y más bien no fervorosos, ¿cierto? Más realistas. En eso consiste, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a ver ahora cuál es la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en los mercados. Le ha dado una lectura rápida, por así decirlo, general de lo que se ha tratado. Hemos visto la participación de la educación del Estado y de los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la alternativa aquí que tiene que ver? ¿Cuál es mi razón principal? Este texto, a qué exactamente se está pidiendo o se está refiriendo, a qué inclusive cuando te pide la razón principal te está situando al contexto. Por eso es que te dice, ¿cuál es la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en los mercados? Te sitúa exactamente a una situación más fácil para que puedas encontrar cuál fue el eje principal o la idea principal, ¿sí? O la razón principal en este caso. Porque las decisiones del Estado relacionadas con el servicio educativo habían tenido resultados desalentadores. Puede ser, porque el motor de la libre competencia indujo a la mejora y el aumento de la productividad en múltiples sectores.
O C, porque el Estado debió concentrarse en aquellos mercados que tenían que ser regulados para volverse eficientes. A ver, quisiera sus respuestas, profesores, si están conmigo para este ejercicio que estamos realizando y que también ya se ha llevado a cabo, y con esta teoría pues puede reforzar un poquito más. La alternativa, según el profesor Ernesto, dice la letra A, profesor Gustavo, la letra B, profesor Leoncio, la letra B. Veamos entonces, profesores, cuál sería la alternativa. La letra B. ¿Cuál fue la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo la participación de los mercados según el texto? La razón principal es porque el motor de la libre competencia pues permitió la mejora y el aumento de la productividad en múltiples sectores. Hay que identificar de lo que se está hablando, no nos confundamos, ¿sí? ¿Cuál fue la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en los mercados? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue? Fue el motor de la libre competencia que se indujo a la mejora y a la productividad en los múltiples sectores. Bien. La otra pregunta es, en este texto, el autor se opone a la idea, ojo, no te dice a la idea principal, a cualquier idea, se opone a la idea, a esta idea, de que la libre competencia por sí sola puede mejorar la educación, es lo que te está diciendo. El autor, no el personaje del texto. El autor se opone a la idea de la libre competencia por sí sola, ya que puede mejorar la educación. ¿Cuál vendría a ser ese argumento principal del autor para defender esta postura? ¿Cuál sería? A. Las decisiones ante la problemática del servicio educativo deben estar basadas en reflexiones sesudas y no en actos de fe, como lo acabo de leer. B. Existen fuertes diferencias entre el servicio educativo y el servicio de comida con relación a la disponibilidad y complejidad de la información sobre el servicio. C. Las propuestas de mejora del servicio educativo que se realizan desde la perspectiva de la libre competencia ignoran las importantes particularidades que este servicio tiene. ¿Cuál es el argumento principal del autor para defender la postura? Lee bien por eso la pregunta. En este texto el autor se opone a la idea de que la libre competencia, o sea, en otras palabras te explico. El autor te está presentando una postura que va a oponerse a esto, a la libre competencia por sí sola que puede mejorar la educación. Él está en contra de eso. Y no solamente te dice, ¿sabes qué? No me gusta lo que dice aquí, o no estoy de acuerdo, sino que te da un argumento principal válido del por qué está formulando eso. ¿Cuál sería? Dame tu respuesta, dame tu alternativa de la que podría ser, ¿sí? Esta alternativa de aquí, profesores, visualicemos bien, leamos bien, por eso es que un texto, yo lo estoy leyendo de manera rápida. El texto, cuando uno se sienta a leer, tiene que tener paciencia, tiene que leerlo, si ve la necesidad de leerlo 2 o 3 veces, tiene que hacerlo, de tal manera que sea lo más adecuado para que el individuo, al docente que esté en ese momento dando lectura, le desarrolle su comprensión. Él sienta que está comprendiendo el texto. Por eso es que no hay problema, lo pueden desarrollar, ya sea de una sola lectura, con una sola lectura, con 2 o hasta con 3. ¿Sí? Pero hay que leer inclusive 2 o 3 veces, yo diría más, la pregunta o el ítem que te dan al inicio de las alternativas. Porque ese es el que te va a enmarcar y donde ahí juega muchas veces el Ministerio de Educación para hacerte caer. Entonces, la alternativa en este caso, leamos, el autor presenta su argumento en contra de esto de aquí, que dice la libre competencia por sí sola puede mejorar la educación. Dice, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque las decisiones ante la problemática del servicio educativo deben estar basadas en reflexiones sesudas y no en actos de fe. No, ¿verdad? Porque existen fuertes diferencias entre el servicio educativo y el servicio de comida con relación a la disponibilidad y complejidad de la información sobre el servicio. Puede ser.
C. Las propuestas de mejora del servicio educativo que se realizan desde la perspectiva de libre competencia ignoran las importantes particularidades que este servicio tiene. Acá sí está claro que lo más principal que el autor se contrapone a ello es porque él argumenta lo que acabamos de leer. Argumenta, dice que existen, en este caso, en lo de él, lo que él cita es que para él existen propuestas de mejora del servicio educativo que se realizan, pero ya desde la perspectiva de la libre competencia, que ignoran las importantes particularidades que el servicio tendría. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que él no está de acuerdo con la libre competencia por sí sola, porque hay propuestas de mejorar más bien los servicios educativos, pero que se realizan desde la perspectiva de libre competencia y de esa manera ignoran más bien las importantes particularidades que ese servicio tiene. Muy bien, esa por ende sería la alternativa. Bien, y acá tenemos otro texto, número 5, que también es amplio, en donde también acá te va a pedir la idea principal, pero acá sí, como se dan cuenta, te pide cuál es la idea principal del texto. Entonces, profesores, aquí hay textos. Voy a acabar de desarrollar este texto de aquí y hay otros más que yo les dejo para que ustedes puedan reforzar y practicar en casa y me puedan dar ya en la otra clase las alternativas correspondientes. En esta oportunidad vamos a acabar desarrollando el texto de aquí. Porque es amplio. Yo quiero que me siga y quiero que se entienda. Primero, visualicemos e identifiquemos que aquí sí te pide cuál es la idea principal del texto, mientras que en las anteriores no. En las anteriores te lo pone con otros términos, ¿sí? A lo que yo llamo camufla. Al contrario, cuando te lo pone con otros términos, te ayuda porque te encasilla a la situación exacta de ese momento. Cosa que cuando te dice la idea principal, muchas veces es más genérica, porque te piden una perspectiva más global del texto. ¿Sí? Vamos a desarrollarlo conmigo. A ver, cada día 1.500 millones de niños y jóvenes en todo el mundo acuden a edificios que se llaman escuelas. Allí pasan largas horas en salones donde algunos adultos tratan de enseñarles a leer y a escribir, así como matemáticas, ciencias y otras materias. Esto cuesta mucho, aproximadamente el 5% de todo lo que produce la economía mundial en un año, es decir, en el 2016, ascendió a casi 76 billones de dólares según datos del Banco Mundial. Lamentablemente, mucha de esta inversión se perdió o se pierde. Una gran parte de esos 1.500 millones de estudiantes aprende poco, porque, como acá menciona, aprende poco ya que les vaya a ser útil para moverse eficazmente en el mundo. Y suelen aprender poco, lamentablemente, y es lo útil para que ellos puedan moverse. Los esfuerzos que hace la humanidad para educar a sus niños y jóvenes son titánicos, o sea, son gigantescos, son inmensos, pero sus resultados no son los esperados. Según el informe sobre el desarrollo mundial del año 2018 del Banco Mundial, el 75% de los estudiantes de tercer grado en Tanzania y Uganda tiene problemas para leer una frase sencilla, como el perro se llama Fido. Es una frase, el perro se llama Fido. En Kenia, el 50% de los estudiantes de quinto grado de primaria no puede restar número de 2 dígitos. En Ghana, en segundo de primaria, este porcentaje asciende al 70%. Hacia el 2016, Brasil ha logrado mejorar las habilidades de los estudiantes de 15 años, pero al actual ritmo de avance les llevará 75 años alcanzar la puntuación promedio en matemáticas de los países con mejor rendimiento en lectura, aunque suene irrisorio, ¿verdad? Les llevará más de 2 siglos, en otras palabras. El mensaje central del informe es que la escolarización no es lo mismo que el aprendizaje.
En otras palabras, que un estudiante haya acudido al colegio o a la escuela secundaria no quiere decir que haya aprendido. ¿Cierto, profesores? ¿Sí o no? El hecho de que un estudiante vaya y se siente a calentar el asiento, valga la redundancia, todo un año, no quiere decir que ya pasó de año, ¿no? Muchos de ellos simplemente están de adorno algunas veces. La buena noticia es que los progresos en escolarización han sido enormes. A finales del 2010, el número de años de escolaridad completados por un adulto promedio en los países de menores ingresos se triplicó. En el 2008, esos países tenían una cobertura educativa equiparable con las de las naciones de mayores ingresos. Claramente, el problema ya no le es falta de escolaridad. No se trata de que niños y adolescentes no puedan ir a la escuela. El problema es que una vez llegados allí, no aprenden lo que deberían aprender. Más que una crisis de escolaridad, lo que hay es una crisis de aprendizaje, ¿cierto? El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también es una gran injusticia hacia los estudiantes pobres, quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. ¿Quiénes son? Lamentablemente, los que carecen de recursos. Son los que, en su mayoría, el rendimiento educativo es bajo. En Uruguay, por ejemplo, los niños de sexto grado de primaria provenientes de familias con menores niveles de ingresos fracasan en matemáticas 5 veces más que aquellos que provienen de hogares más ricos. Sin embargo, la escolarización por sí sola no les da las herramientas para superar esta situación. Todo esto se convierte en una diabólica maquinaria que perpetúa la desigualdad, lamentablemente, la cual a su vez es un fértil caldo de cultivo para conflictos de toda índole. Muy cierto. Ante todo lo expuesto, ¿qué se debe hacer? Lo primero es medir. Por razones políticas, muchos países se resisten a evaluar de manera transparente a sus estudiantes y profesores. Lo segundo es comenzar, por así decirlo, a darle un mayor peso a la calidad de la educación, es decir, al aprendizaje. Si bien es políticamente atractivo anunciar que un alto porcentaje de los jóvenes de un país van al colegio, eso de nada sirve si la gran mayoría de ellos aprende poco. Y tercero, se debe mejorar la calidad de la educación inicial. Bonito el texto, ¿cierto? Entonces, para finalizar, cuanto más mejore la educación a edades tempranas, más capaces del texto, más capaces nuestros alumnos van a ser y van a aprender. Nuestros estudiantes que van a aprender serán los estudiantes de primaria y secundaria gracias a los diferentes textos. Y cuarto, usar la tecnología de manera selectiva y no como una solución mágica, porque no lo es. Quizás el mensaje más importante del informe es que los países de menores ingresos no están condenados a que sus jóvenes no aprendan. En el año de 1950, Corea del Sur era un país devastado por la guerra y con altos índices de analfabetismo. ¿Pero qué pasó? Pero solo en 25 años logró crear un sistema educativo que le produjo algunos mejores, algunos resultados que fueron positivos, ¿no? Como acá señala, que produce algunos de los mejores estudiantes del mundo. Entre los años de 1955 y 1975, Vietnam también sufrió un terrible conflicto,
Hoy, pues, sus estudiantes de 15 años tienen el mismo rendimiento académico que los de Alemania. No les detuvo nada. ¿Se dan cuenta? Entre los años del 2009 y 2015, Perú fue uno de los países cuyos resultados de aprendizaje en lectura y matemática con mayor rapidez mejoraron con mayor rapidez. Y gracias en buena parte a una acción concertada en materia de política por parte de las autoridades educativas y la comunidad. Entonces, ¿es posible lograr mejoras en el aprendizaje de nuestros estudiantes? Les pregunto, profesores. ¿Es posible? La evidencia habla por sí sola y deja lugar, pues, a la esperanza. Como se dice, ¿no? La esperanza es la que nunca se pierde. Un texto que se hace real en cada una de nuestras instituciones educativas. Y bien, pues, veamos a la pregunta. Literalmente y directamente te preguntan, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal será, una de las conclusiones más importantes del informe del Banco Mundial es que los países de menores ingresos tienen posibilidad o posibilidades reales de que sus jóvenes aprendan. B. Los esfuerzos por ampliar la cobertura educativa serán insuficientes si no están acompañados por políticas orientadas a la mejora significativa de los aprendizajes. O C. Además de ser una oportunidad perdida, la escolarización de baja calidad es una injusticia que puede generar el surgimiento de conflictos de toda índole o de todas las índoles. ¿Cuál sería entonces? De lo que hemos venido hablando, identificamos de quién o de qué estoy hablando. Para hallar mi título, bien, me expando un poquito más para ver los acontecimientos que han sucedido a su alrededor, en qué está inmerso, ¿cierto? Entonces, mi texto me ha hablado, obviamente, de la educación, una educación que está sufriendo variantes, que está en algunos aspectos complicándose o haciéndose más difícil, pero aún así sigue prevaleciendo y sigue apoyado por las políticas, sigue buscando la mejora de sus aprendizajes, ¿cierto? Entonces, mi idea principal se centra en eso. Entonces, ¿cuál sería? Y ahora tengo que verlo a modo de oración, porque esa es mi idea principal. Es un enunciado que tiene la forma de una oración. Una de las conclusiones más importantes del informe del Banco Mundial es que los países de menores ingresos tienen posibilidades reales de que sus jóvenes aprendan. B. Los esfuerzos por ampliar la cobertura educativa serán insuficientes si no están acompañados por políticas orientadas a la mejora significativa del aprendizaje. O C. Además de ser una oportunidad perdida, la escolarización de baja calidad es una injusticia que puede generar el surgimiento de conflictos. Bien, la primera no puede ser, se aleja. Una de las conclusiones más importantes del informe del Banco Mundial es que los países de menores ingresos tienen posibilidades reales de que sus jóvenes aprendan. ¿Se dan cuenta? No está tan cercana, tan relacionada, sin embargo, sí, porque tiene algo ahí que ver cuando menciona que los países de menores ingresos tienen las posibilidades de que sus jóvenes aprendan, pero ahí nada más queda, no dice más. En cambio, la B dice, los esfuerzos por ampliar la cobertura educativa, de que es lo que hemos venido hablando, del sistema educativo, serán insuficientes. Hemos visto que son insuficientes, pero que no se queda así, sino que estos que van acompañados de la política están orientados cada vez más a mejorar, ¿qué cosa? El aprendizaje, o los aprendizajes. En este caso vemos claramente que sería la B, mientras que la C, además de ser una oportunidad perdida, la escolarización de baja calidad es una injusticia que puede generar el surgimiento de conflicto de todo ello. Por favor, siempre identifiquen la idea principal. No se va a centrar a una sola cosa. La idea principal te va a hablar de lo más significativo, pero te va a mencionar aquel que es el eje central en la cual gira todo lo que dice el texto. No te encasilla una situación, no te encasilla. La forma como te pregunta el Ministerio de Educación es el que te va a dar una situación o un contexto. Y ahí es donde te va a pedir, pero la idea principal siempre va a coger de manera genérica todo lo que dice el texto, pero centrándose o relacionándolo directamente a
lo que te pide o al eje central, que es el tema central, de quién o de qué se está hablando, de qué asunto o problema se está hablando, simplemente lo va a ir ampliando a manera de oración. No te olvides. Por eso es que la alternativa en este caso sería la letra B. Muy bien, profesores, acá vamos a terminar con esta otra pregunta, ¿sí? Y luego ya los textos que voy a dejar a continuación, por favor, lo puedan también desarrollar y practicar. Relea el siguiente fragmento del último párrafo del texto. Entonces, ¿es posible lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes? Te preguntan. ¿Cuál es el objetivo principal porque el autor utiliza esta pregunta en el texto? ¿Cuál sería el objetivo principal? O mejor dicho, ¿qué es ahí ya te está encasillando? Te está pidiendo algo que te está dando una situación. Más fácil, diría yo. Por eso es que pienso de que el Ministerio de Educación este año, el año que ha transcurrido, te ha planteado un poco más fácil porque te ha ido más acogiéndote, encasillándote en una sola situación. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Porque el autor utiliza esta pregunta. ¿Es posible lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es la idea principal en este punto? A. Exhortar a las autoridades educativas a que respondan si es posible mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Eso es lo que busca el autor en esta frase. ¿Es posible lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes exhortando a las autoridades? B. Transmitir sus dudas sobre la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes en los países en vías de desarrollo. Quiere decir que el autor plantea que para lograr las mejoras en el aprendizaje es necesario transmitir dudas, sus dudas. C. Recalcar sobre la base de ejemplos descritos en el texto que existe la posibilidad de mejoras del aprendizaje de los estudiantes. Si estamos hablando de lograr mejoras en el aprendizaje, ¿vamos a dedicarnos a transmitir dudas? ¿Vamos a dedicarnos a exhortar? ¿O vamos a dedicarnos a recalcar sobre la base de ejemplos descritos en el texto que exista para que se dé la posibilidad de mejorar los aprendizajes? Acá está claro, ¿verdad? Muy claro. Entonces, la alternativa acá, ¿cuál es el objetivo principal? Porque el autor utiliza esta pregunta en el texto, es para el autor exhortar a las autoridades educativas a que respondan si es posible mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Ojo, lean bien, relee el siguiente fragmento del último párrafo del texto. Entonces, ante ese párrafo, el autor te pregunta, ¿es posible lograr mejoras en el aprendizaje del estudiante? ¿Cuál será ese objetivo principal que el autor te está diciendo? Es porque se puede lograr, para el autor, en base a ese párrafo, se puede lograr exhortando a las autoridades. Yo voy a fortalecer más esta respuesta, porque vamos al último párrafo, donde acá señala. Entre los años 2009 y 2015, Perú fue uno de los países cuyos resultados de aprendizaje en lectura y matemática mejoraron con mayor rapidez, gracias en buena parte a una acción concertada en materia de políticas por parte de las autoridades educativas y la comunidad. Entonces, ¿es posible lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes? La evidencia habla por sí sola. A raíz de eso te pide. Entonces, la alternativa en la otra pregunta, ¿cuál es el objetivo principal? Es eso. Si hubo resultado positivo a raíz de la intervención de las autoridades en el rango político, entonces se supone que si se exhorta a las autoridades educativas a que respondan si es posible mejorar los aprendizajes de los estudiantes, va a favorecer pues a poder concretar lo que se busca, que es la mejora pues de los aprendizajes. Muy bien. Así es pues, hemos dado término a la clase de hoy día. Les agradezco mucho por haber estado ahí atentos conmigo. Espero haberles ayudado, haber fortalecido un poquito más sus conocimientos y poder juntos haber aprendido el día de hoy. Muchas gracias.